Le arrancaron a su esposa, le arrancaron a su hija, y en lugar de quebrarle el alma, lo convirtieron en el peor enemigo que cualquier mafia podría tener. Alguien que no tiene nada que perder, que conoce cada uno de sus movimientos, y que lleva 2 años esperando el momento exacto para cobrarse cada gota de sangre derramada. En Nueva York, un viudo llamado Víctor se infiltra en un imperio criminal dirigido por el despiadado capo Alphonse Hoyt y logra integrarse con sorprendente facilidad. En cuestión de meses, se gana el respeto y la confianza de sus compañeros gracias a su eficiencia y profesionalismo. Sin embargo, Víctor no es de los que buscan acercarse a los demás. Es reservado, habla lo estrictamente necesario y mantiene una expresión impasible ante cualquier situación. No tiene ambiciones propias, simplemente ejecuta órdenes sin cuestionarlas, en parte porque el derramamiento de sangre que lo rodea no despierta en él ningún interés particular. En medio del caos del mundo criminal, Víctor proyecta una calma deliberada y hermética. Nadie sabe gran cosa de él, y lo único que sus compañeros pueden percibir es esa mirada distante y perdida que lleva siempre consigo. Al terminar sus jornadas con esa actitud fría y contenida, Víctor regresa a su silencioso apartamento, donde pasa la mayor parte de las noches reviviendo videos caseros de su difunta esposa y su pequeña hija, Delin. Esas imágenes le traen una felicidad mezclada con un dolor profundo, hasta que el sueño lo vence frente al televisor. Un día, durante una pausa en el trabajo, Víctor comparte un momento con su ambicioso colega Darcy, quien cuida de su recién nacido Tío. Darcy habla con emoción sobre el profundo significado que encontró en la paternidad y sobre las dificultades de su relación con su novia. Víctor escucha en silencio, con esa mirada de dolor que nadie logra descifrar del todo. Poco después, Darcy recibe una llamada alarmante y avisa al resto del grupo. Todos corren hacia la mansión de Alphonse. Ahí, los hombres son conducidos al sótano, donde encuentran el cuerpo estrangulado de uno de sus colegas, Paul, dentro de un congelador. Mientras procesan la conmoción, Alphonse llega acompañado de más hombres y estalla de rabia ante la muerte del leal empleado. Para agravar la situación, Alphonse nota un trozo de papel arrugado entre las manos congeladas de Paul. Lo arranca y descubre una frase incompleta. Luego encuentra otro fragmento dentro de la boca del cadáver. Un pequeño pedazo de fotografía. Al examinarlo con más detenimiento, Alphonse comprende que ese fragmento coincide con las imágenes que ha estado recibiendo durante los últimos 3 meses. La rabia y la indignación lo desbordan. Su mente trabaja a toda velocidad intentando responder la pregunta que todos tienen en mente. ¿Quién se atrevería a someterlo a semejante juego psicológico? Tomando como punto de partida la muerte de Paul, quien había estado investigando el origen de esas amenazas, Alphonse reúne todo lo que sabe hasta el momento. Tras ordenar sus ideas, Alphonse reúne a sus hombres y se dirigen al territorio de una banda jamaicana. Sin embargo, al perder la paciencia, Alphonse dispara, matando al líder rival de manera fría, desatando un violento tiroteo entre ambos grupos. El caos se apodera del lugar mientras las balas vuelan en todas direcciones, y varios hombres caen muertos. En un momento crítico, Alphonse queda acorralado y sin salida, hasta que Víctor aparece de la nada y lo rescata eliminando a los agresores. Tras la batalla, cuando todos los hombres de Harry han caído, Darcy repara en las heridas de Víctor, que el propio Víctor ni siquiera había sentido en medio de la adrenalina, y lo atiende. Reconociendo que Víctor arriesgó su vida por él, Alphonse le lanza desde el otro lado de la sala una discreta señal de reconocimiento y gratitud que, en el implacable mundo del crimen, vale mucho. Después, Víctor conduce de regreso a casa, con la misma expresión vacía de siempre. Come fideos instantáneos directamente del vaso de plástico y cierra otro largo día como siempre, revisando los vídeos caseros hasta quedarse dormido. En otro lugar de la ciudad, una esteticista llamada Beatriz, quien sobrevivió recientemente a un terrible accidente automovilístico, acude al hospital para una revisión de rutina. El médico le retira los vendajes del rostro, dejando al descubierto una cicatriz profunda, y le comunica con tristeza que, a pesar de haber hecho todo lo posible por restaurar sus facciones, las marcas no pudieron eliminarse por completo. Aunque agradecida por lo que los médicos lograron reconstruir, Beatriz llora en silencio, consciente de que su vida ya nunca volverá a ser la misma.
Destrozada por dentro, Beatriz regresa al apartamento que comparte con su madre, Valentine, e intenta asimilar todo lo que le dijeron. Esa noche, sale al balcón de su apartamento, que da frente al de Víctor, y lo observa como ha estado haciendo durante los últimos meses. Esta vez, sin embargo, Víctor la nota mirándolo desde el otro lado de la calle. Beatriz, armándose de valor, le hace un gesto de saludo con la mano. Víctor lo corresponde con la misma frialdad de siempre. Beatriz se retira rápidamente, pasa un rato con su madre y luego se encierra en su habitación. Frente al espejo, rompe a llorar ante la imagen que ya no reconoce como propia. Al día siguiente, Víctor encuentra en su buzón una nota de Beatriz en la que ella se presenta y le deja su número de teléfono. Esa tarde, movido principalmente por la curiosidad, Víctor la llama y los dos conversan por teléfono, mientras se observan desde sus respectivos balcones. La noche siguiente, Víctor y Beatriz salen a cenar y comienzan a conocerse. Beatriz ignora las miradas indiscretas de otros comensales, que la observan con morbosidad, y le pide a Víctor que la lleve a otro lugar. Víctor acepta sin decir nada. Tras unos minutos conduciendo, Beatriz le revela algo que Víctor no esperaba escuchar. Atónita por lo que presenció, Beatriz le confiesa a Víctor que lo vio matar a un hombre y le revela que ese hombre es el mismo conductor ebrio que chocó su auto y arruinó su vida. Su exigencia es directa y sin rodeos. Quiere que Víctor lo elimine y amenaza con denunciarlo a la policía si se niega. Con amargura, añade que el conductor apenas cumplió 3 semanas de condena por todo el daño que le causó. Fuera de sí por las amenazas, Víctor reacciona de forma violenta. Apunta a Beatriz con su arma y trata de hacerla recapacitar. Pero ella no cede. En medio del altercado, Víctor dispara accidentalmente y rompe la ventana del coche, llamando la atención. Por fortuna, antes de que el objetivo de Beatriz los note, ambos huyen a toda velocidad. De regreso en su apartamento, Beatriz se encierra en su habitación y repasa los recortes de periódico que guardó sobre su accidente. Esas páginas la transportan a la noche que lo cambió todo: el dolor, las intervenciones quirúrgicas, la larga y dolorosa recuperación. Revisa uno a uno los objetos que conservó de su vida anterior, con una nostalgia profunda, añorando a la persona que fue, sabiendo que ya no la encontrará. Mientras tanto, completamente perturbado por lo ocurrido, Víctor regresa a su apartamento. En lugar de ver los videos caseros de costumbre, pasa la noche observando a Beatriz desde lejos, intentando descifrarla. Días después, Víctor se reúne con Gregor, el tío de su difunta esposa, y juntos se dirigen a ver a un amigo de este llamado Andras, quien le vende un rifle de francotirador. Víctor lo adquiere sin dudarlo. Esa noche, embargado por la nostalgia y el amor que aún siente por su familia, vuelve a ver los videos una y otra vez hasta que amanece. Al alba, Víctor sale de su apartamento y comienza a vigilar discretamente a un capo albanés llamado Ilir Brosie y a su banda. Una vez que termina de evaluar cuánto saben sobre ciertas desapariciones, conduce hasta un barco abandonado en las afueras de la ciudad, donde tiene encerrado al hermano de Ilir. Lo alimenta, le toma fotografías y se marcha en silencio, sin responder ninguna de las desesperadas preguntas y súplicas del hombre atado y con los ojos vendados. En otro rincón de la ciudad, Beatriz pasa el día buscando trabajo sin éxito y regresa a casa con el ánimo por el suelo. Poco después, Víctor se presenta en su apartamento con fotografías de vigilancia del conductor ebrio y descubre, para su sorpresa, que Beatriz lleva tiempo siguiendo los movimientos del hombre y ha llevado un registro detallado y minucioso de sus rutinas. A pesar de la sorpresa, Víctor mantiene su actitud fría y no revela nada de lo que piensa. En medio de esa tensa conversación, Valentine, la madre de Beatriz, despierta de su siesta y recibe a Víctor con genuina alegría. Al no escuchar bien lo que hablan, y creyendo que Víctor es el pretendiente de su hija, Valentine le entrega con entusiasmo un viejo álbum de fotos para que conozca a Beatriz tal como era antes. Con ternura y buena intención, la madre le arregla el cabello a Beatriz para cubrir sus cicatrices. Víctor observa cómo Beatriz se tensa y se derrumba por dentro ante ese gesto, y por un instante siente una genuina empatía hacia ella. Sin embargo, vuelve rápidamente a su frialdad habitual, mientras Beatriz recupera su determinación y le exige que el conductor ebrio sea eliminado cuanto antes. En otro frente, Darcy, ansioso por demostrar su valor ante Alphonse,
retoma la investigación que dejó Paul y empieza a rastrear el origen de las amenazas y los mensajes inquietantes que su jefe ha recibido durante los últimos 3 meses. La pesquisa lo lleva hasta un barrio marginal, donde localiza a un habitante del lugar que le proporciona información sobre el misterioso hombre que tomó las fotografías. Al parecer fue visto abordando un taxi, del cual Darcy anota la marca y el modelo. Días más tarde, mientras Victor monitorea las comunicaciones de Alphonse a través de un micrófono oculto, escucha una conversación telefónica con el jefe de la mafia, Lon Gordon. Sin perder un segundo, Victor se dirige al techo de un edificio frente al café, donde Alphonse y Lon celebran su reunión, y los vigila con el rifle de francotirador. Sin embargo, en medio de la operación, recibe una llamada urgente de Darcy, quien le informa que se encuentra en camino. Antes de que Alphonse pueda marcharse, Victor le envía un mensaje anónimo y escalofriante desde un número desconocido, y acto seguido desata una lluvia de disparos contra él y sus hombres. En cuestión de minutos, los hombres de Alphonse localizan el punto de origen de los disparos y, siguiendo las indicaciones de Darcy, se lanzan en tromba hacia el edificio de enfrente. Beatriz, que había estado siguiendo a Victor en secreto, presencia toda la escena y comprende que su vida está en peligro. Busca la manera de ayudarlo. Cuando Victor logra terminar su cometido y escapa por la puerta trasera del edificio, Beatriz se aparece con su coche y lo saca de allí. Los dos huyen mientras Darcy y los demás los persiguen de cerca, pero logran escapar de milagro. Victor entonces convence a Darcy de que acababa de llegar al lugar y con una audacia sorprendente se une a él y a los demás hombres en la búsqueda del francotirador. Una vez calmados los ánimos, Darcy informa a Alphonse sobre los avances de su investigación. Más tarde, a solas con Darcy, Victor intenta advertirle sobre los peligros de seguir indagando, recordándole el destino de Paul y expresando que no quiere que le ocurra nada malo. Esa noche, Beatriz pasa por el apartamento de Victor para devolverle la bolsa del rifle. Agradecido por su ayuda, Victor baja la guardia por primera vez y le abre su corazón, contándole la tragedia que marcó su vida para siempre. Le revela que una bala atravesó la pared del cuarto de su hija mientras ella dormía, que su esposa y él iban a testificar, y que el responsable de todo es Alphonse. De golpe, cada pieza del rompecabezas se encaja. La frialdad de Victor, su mirada vacía, su indiferencia ante el peligro, todo cobra sentido. Los dos conversan durante un par de horas y luego Beatriz se despide, dejando a Victor con sus pensamientos. Esa noche, como tantas otras, Victor vuelve a ver los videos de su familia y por primera vez en mucho tiempo, entre lágrimas, logra esbozar una sonrisa. Desbordado por las emociones y el anhelo de una familia que jamás volverá, Victor proyecta el video sobre una pared cubierta de fotografías de Alphonse, sus hombres y la banda albanesa, y se promete a sí mismo que cada uno de ellos pagará por lo que hizo. Tras una noche en vela, retoma su plan de venganza a la mañana siguiente. Mientras tanto, Beatriz visita a su antigua jefa, quien la recibe con calidez y le devuelve su trabajo sin dudarlo. En otro frente, Alphonse se vuelve cada vez más paranoico al notar que su enemigo siempre parece llevarle la delantera. Siguiendo su instinto, revisa su teléfono y descubre que ha sido intervenido. Días después, Victor se cuela en el almacén de Alphonse y verifica los explosivos que había ocultado en el techo. Momentos más tarde, Alphonse llega al lugar con su gente y Victor se ve obligado a abandonar sus planes abruptamente. Sin hacer ruido, desciende y se mezcla con los hombres como si nada. Esa noche llama a Gregor para consultarle sobre los dispositivos explosivos y el nuevo sistema de seguridad instalado en el almacén. Poco después, Beatriz se presenta en su apartamento con comida y descubre, sin buscarlo, la habitación secreta, donde Victor guarda todos los detalles de su plan de venganza. Victor se lo explica con su habitual frialdad, pero Beatriz lo reprende por no pensar en su propia seguridad. Le deja la comida y se marcha molesta, dejándolo confundido. Antes de que pueda procesar lo ocurrido, Victor recibe una notificación en su teléfono, confirmando que su paquete fue entregado. Al otro lado de la ciudad, Ilir recibe los fragmentos de fotografías, los une con los anteriores y comienza a formarse la imagen de una familia. Mientras tanto, Victor come la comida casera que Beatriz le trajo y, a través del micrófono oculto en el teléfono de Alphonse, escucha una conversación que le pone en alerta.
Sin que Víctor lo sepa, Alphonse acaba de tender una trampa junto a Terry, con la esperanza de identificar de una vez por todas al responsable de las amenazas. Poco después, Darcy llega al apartamento de Víctor y lo convence de acompañarlo. Juntos se dirigen al lugar donde el taxi fue visto por última vez y terminan frente a un cementerio. Tras recorrerlo en la oscuridad sin encontrar nada, Darcy decide volver a la mañana siguiente para investigar con más calma. La salida se interrumpe cuando Víctor recibe un mensaje de texto de Alphonse y parte solo. En ese encuentro, Alphonse comienza a divagar sobre su teoría. Cree haber identificado el origen de las amenazas y está convencido de que se trata de alguien a quien causó un daño profundo. Lejos de mostrar remordimiento, amenaza con destruir a esa persona y a todo lo que le importa. Víctor mantiene la compostura por fuera, pero por dentro empieza a desmoronarse al comprender lo cerca que Alphonse está de descubrir la verdad. Sin embargo, una información que escucha a continuación lo tranquiliza levemente. Superada la tensión, Alphonse invita a Víctor a compartir una comida, y el ambiente se relaja un poco. Sintiéndose acorralado, Víctor decide acelerar su plan. A la mañana siguiente se dirige al barco abandonado, y tras alimentar a su prisionero, le tiende una trampa psicológica, convenciéndolo de grabar un video para Eilir, con el fin de atraerlo junto a sus hombres. Una vez que obtiene el video, Víctor decide revelar su identidad y le quita la venda al prisionero. Al verlo, el hombre se paraliza de la impresión. Él y su banda creían haberlo matado, y sin embargo está ahí, de pie, frente a él. Víctor ya no puede contener las emociones acumuladas durante años, y le grita que sobrevivió con un único propósito: la venganza. Antes de que el prisionero pueda asimilar lo que acaba de escuchar, Víctor abre un desagüe y observa impasible cómo una plaga de ratas invade el sótano y cubre al aterrorizado hombre, quien grita desesperado, sin poder hacer nada. Tras unos minutos, Víctor dispara y acaba con él. Sale al exterior y se detiene un momento para procesar lo sucedido, como el inicio del fin, la culminación de 2 años de trabajo peligroso y silencioso. En silencio, reconoce en qué clase de hombre el dolor y el trauma lo han convertido. Luego extrae la tarjeta de memoria de la cámara, la mete en un sobre y lo prepara para enviarlo. Momentos después, recibe una llamada de Darcy. Sin tiempo que perder, Víctor se reúne con Beatriz, le entrega el sobre, le pide que lo envíe por correo y sale corriendo hacia el cementerio. Allí, Darcy le revela que ha rastreado cada paso de Paul. Habló con el administrador del lugar y obtuvo la lista de todos los enterrados. Darcy la estudia con detenimiento, prestando especial atención a la sección húngara. El cerco se estrecha. Agobiado, Víctor busca a Gregor y le cuenta su situación. Gregor le dice que aún está a tiempo de retirarse, pero también le lanza una verdad difícil de escuchar, que quizás Víctor tiene miedo de que, cuando todo termine, el vacío que siente en el pecho no desaparezca. En otro lugar, Beatriz se pone un hermoso vestido blanco, se arregla y se dirige al apartamento de Víctor con intención de invitarlo a salir. Sin embargo, en el camino, un grupo de niños del vecindario la insulta y le lanza piedras. Intenta ignorarlos y seguir adelante, pero una piedra la golpea y cae al suelo. Asustada y sangrando, regresa corriendo a su apartamento. Cuando Víctor llega poco después a preguntarle por el paquete, se alarma al ver la herida. Una vez que se asegura de que está bien, le agradece su ayuda y la invita a salir. Víctor va a una tienda de ropa y compra un vestido blanco, idéntico al que Beatriz arruinó, lo envuelve en una caja de regalo y lo prepara como sorpresa. Luego se sienta en el patio del edificio y observa a unas niñas jugar. En su mente aparece la imagen de Deline y una oleada de calidez y alegría lo invade. Decide detenerse y disfrutar de ese raro instante de paz, y pasa unos minutos sentado, sonriendo, sin pensar en nada más. Ese momento de tranquilidad, tan escaso en su vida, es interrumpido bruscamente por una llamada de Darcy. Lo que escucha lo sacude de golpe. Darcy ha encontrado un nombre, Laszlo Carrick, y se lo pronuncia con la seguridad de alguien que está a punto de llegar a la verdad. La llamada destroza la calma de Víctor y lo devuelve a la realidad más cruda. Se reprende a sí mismo por haberse distraído. Descarta el regalo que había preparado para Beatriz y sale a buscarla. Durante el trayecto en el coche, Beatriz le confiesa a Víctor cuánto le importa, pero él la rechaza con frialdad y le rompe el corazón. Acto seguido,
La lleva hasta el bar que frecuenta el conductor ebrio para que sea testigo de lo que va a ocurrir y estaciona a unas cuadras de distancia. Beatriz observa con una mezcla de conmoción y horror cómo Víctor sorprende al hombre y lo ataca. A pesar de haber cumplido su deseo, se queda paralizada. El regreso transcurre en un silencio absoluto, sin que ninguno de los dos se atreva a mirarse ni a reconocer lo que acaba de pasar. Víctor deja a Beatriz en su apartamento y continúa hacia el suyo en silencio. En otro lugar, Darcy lleva a Alphonse y a sus hombres al cementerio y expone los avances de su investigación, convenciéndolos de que el responsable de todo es alguien que conocía personalmente a uno de los enterrados. En los días siguientes, la culpa carcome a Beatriz. Un día, demasiado perturbada para concentrarse, comete un error en el trabajo y termina renunciando al empleo que tanto le costó recuperar. Mientras tanto, Alphonse, intentando llegar al fondo del asunto, llama directamente a su enemigo Ilir, y ambos líderes, convencidos de que se avecina una guerra, comienzan a prepararse. Darcy llama a Víctor para pedirle que se una a ellos cuanto antes. Sin embargo, Víctor, que no quiere arrastrar a su único amigo a la batalla que se avecina, lo manda a su apartamento con algún pretexto. Luego se dirige al almacén de Alphonse, donde, armado y con los explosivos activados, espera la llegada de Alphonse, sus hombres e Ilir, para ejecutar finalmente el plan que lleva 2 años preparando y vengar la muerte de su familia. En otro rincón de la ciudad, Beatriz encuentra una nota de Víctor, se dirige a la residencia del conductor ebrio y rompe a llorar de alivio al comprobar que, aunque golpeado, el hombre que arruinó su vida sigue con vida. En el almacén, tras esperar un tiempo sin que nadie aparezca, Víctor comprende que Beatriz nunca envió el paquete. La llama para confirmar sus sospechas. Beatriz le confiesa que lo saboteó porque siente algo por él y no quiere que muera. Pensó que si lograba arruinar una parte del plan, ambos podrían escapar juntos. Víctor le responde que los encontrarían sin importar a dónde fueran. Mientras tanto, Darcy llega al apartamento de Víctor y golpea la puerta repetidamente. Al no obtener respuesta y temiendo por la seguridad de su amigo, la derriba y entra. Lo que encuentra dentro lo deja sin palabras. Todas las piezas encajan de golpe, y Darcy comprende que Víctor es Laszlo Carrick, el fantasma que ha estado persiguiendo, y el autor de todo el caos que los ha sacudido durante meses. Antes de que pueda asimilar por completo la revelación, se topa con Beatriz, que llega al apartamento buscando a Víctor. Darcy le ordena que regrese a su apartamento de inmediato y se quede allí. Acorralado y decidido a proteger a Beatriz, Víctor se dirige a la mansión de Alphonse, donde lo esperan Alphonse, sus hombres y la banda albanesa. A pesar del cambio de escenario, parece que Víctor consiguió exactamente lo que buscaba. Poco después, Darcy lleva a Beatriz a la mansión y la presenta ante Alphonse. Cuando éste le pregunta con desprecio por las cicatrices de su rostro, y ella le devuelve la pregunta con la misma calma, Darcy completa el rompecabezas y revela la identidad de Víctor ante todos. Momentos después, para sorpresa de todos, los teléfonos de los presentes suenan al mismo tiempo. Segundos más tarde, Víctor irrumpe en la mansión estrellando su camión contra ella. El caos se desata de inmediato. Un intenso tiroteo estalla mientras todos intentan recuperarse del impacto y los escombros. En medio de la batalla, Víctor detona una bomba que siembra aún más destrucción. A pesar de enfrentarse en solitario a decenas de enemigos, la pelea se prolonga y Víctor avanza con determinación. En un momento dado, se cruza con Darcy y tiene la oportunidad de matarlo, pero decide perdonarle la vida y sigue adelante. Arriba, Alphonse, cobarde hasta el final, se parapeta detrás de sus propios hombres y los manda a morir en su lugar. Entretanto, Beatriz logra liberarse y recuerda que aún tiene consigo la tarjeta de memoria. Decide reproducirla. Al ver el video de su hermano, Ilir estalla de rabia. Rompe su acuerdo con Alphonse y ambos terminan disparándose. Víctor llega al lugar, rescata a Beatriz y ambos avanzan juntos hasta que se encuentran con Darcy. Cuando éste le pregunta si decidió no matarlo por su esposa e hijo, Víctor le responde simplemente que lo dejó vivir porque lo aprecia. Una vez que Víctor logra vengar la muerte de su familia y sale de la mansión, una calma inexplicable lo envuelve por primera vez en años. El peso que cargó durante tanto tiempo se disipa, y con él llega la posibilidad de empezar de nuevo. Espero te haya gustado el video.